patria se abre la sesión. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Tenemos en la sesión de hoy los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de su excelencia el presidente de la República, haciendo presente urgencia suma para el proyecto que fija plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. También oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retire y hace presente urgencia simple para el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados, que fue despachado en la sesión de ayer. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal para aumentar el plazo máximo de la detención en situaciones de flagrancia tratándose de delitos sexuales. Proyecto que modifica el Código Penal y la Ley 20.584 para aumentar las sanciones aplicables a quienes atenten contra el personal de la salud o causen daños en la infraestructura sanitaria del país. Proyecto iniciado en moción que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para rebajar el quórum de remoción y establecer incompatibilidades para los miembros del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Proyecto iniciado en moción que regula la protección de los datos biométricos de las personas. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal para hacer obligatoria la prisión preventiva en casos que resulten en un atentado contra la vida o la integridad física de los infantes. Correo electrónico al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, confirmando la asistencia del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Jaime Gajardo, acompañada de la Subsecretaria de Justicia subrogante, doña María Esther Torres, doña María Florencia Draper, abogada de la División Jurídica, y Rodrigo Hernández, también abogado de la misma división. Correo electrónico al señor Alejandro Vera, presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, excusándose de no asistir a la sesión de hoy en espera de una próxima reunión de esa asociación en la cual establecerán sus criterios definitivos respecto a la materia para la cual fueron convocados, que es el proyecto que se encuentra en tabla el día de hoy. Agradece la invitación y quedan disponibles para concurrir la comisión desde la segunda o a partir de la segunda semana de noviembre. También tenemos correo electrónico de la señora Karin Mendoza Sepúlveda, secretaria nacional ANEJUD de Chile, que se encuentra presente en este momento online, que viene acompañada también de otro director, el señor Quiroz, que también se encuentra presente en forma presencial en este momento en la comisión. Colegio de Abogados confirma la asistencia de su presidente, don Pedro Pablo Vergara, acompañado del profesor de Derecho Procesal y consejero del colegio, don Cristian Maturena Miquel. Correo electrónico de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial ANEJUD, confirmando la asistencia del señor Guillermo Quirós, vicepresidente nacional, y de doña Karin Mendoza en forma telemática. Finalmente, tenemos oficio de la Fiscalía Nacional por el cual se remite información requerida en glosa 4 del programa para el Ministerio Público correspondiente al tercer trimestre del año 2024. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien. Se informa un oficio donde se hace presente la urgencia suma del proyecto que fija plazo para proveedores de servicios de Internet. Este proyecto lo abordamos en la comisión y entiendo que se fue al Ministerio del Interior. No sé si hemos tenido alguna respuesta respecto del texto, del acuerdo del texto que se habría sugerido por parte de la comisión. Sí. Gracias, señor presidente. Mire, la comisión hace algunas sesiones atrás, en relación con este proyecto, acordó oficiar al Ministerio del Interior con el propósito de tener un reporte en relación con el estado de avance en los aspectos más bien técnicos del proyecto, para los efectos de poder retomar su conducción, su tramitación. Y hasta el momento no hemos recibido la respuesta, pero la comisión ya envió la consulta. Y lo que sí se le ha ido renovando, retirando y renovando la urgencia en calidad de suma. De hecho, apareció ahora en la... Ya, porque nosotros tenemos un acuerdo para el día 5, entiendo, discutir el proyecto de arresto domiciliario que había planteado el diputado Soto, ¿no es cierto? Y responsabilidad penal penal a los adolescentes del diputado Longton. Es que quiero ver si es que este proyecto hay acuerdo respecto a lo que se resolvió en la comisión,
porque si es un poco más simple la discusión, quizás pudiéramos incorporarlo ese día, o quizás el día miércoles. El tema es que los días miércoles lo vamos a dejar estrictamente para discutir este proyecto del régimen de nombramiento de ministro de Corte. Presidente, hay un proyecto que... Bueno, Dígalo. sí, hay otro proyecto que también le recibió urgencia suma, que es bien breve y que tiene que ver con la identidad jurídica. Eso podríamos ponerlo. ¿Lo podríamos poner el próximo 6? Sí, un poco complicado para los de regiones a veces las llegadas. Sí, ¿le parece que lo dejemos para el día 6 comenzando? Porque es rápido ese. Y de ahí... Sí, yo creo que para el día 6, cuando abordemos, vamos a tener al ministro, el próximo 6, la primera hora para la discusión de ese proyecto, que es de fácil despacho, entiendo. Debería ser. Debiera. Y luego continuamos con la discusión del régimen de nombramiento. ¿Ya? Ya, ok. Ya, lo acordamos. Bien, si le parece a la comisión, le pido la anuencia para poder invitar a nuestros invitados que nos acompañen aquí en nuestra mesa. Muy bien. ¿Está de acuerdo, diputada Giles? Del Colegio de Abogados también, por favor. Entiendo que está la subsecretaria de Justicia. También, por favor. También la abogada de la División Jurídica, la saludamos. Don Guillermo Quirós, vicepresidente nacional de Empleados del Poder Judicial. También doña Karin Mendoza, secretaria nacional. Pero ya está vía telemática. Está también don Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados. Y don Cristian Maturana Miquel, profesor de Derecho Procesal y consejero del colegio. Bien. Entiendo que están todos nuestros invitados. Le damos la más cordial bienvenida. También, muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto y aprovechamos de saludar al señor ministro don Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Le damos la bienvenida y las felicitaciones por su nombramiento como ministro. Es la primera vez que viene a esta comisión en calidad de ministro, así que le damos las felicitaciones correspondientes. Titular, es verdad. Bien, le voy a ofrecer la palabra porque, como ustedes saben, conforme a la orden del día, vamos a discutir el proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales, mensaje de boletín número 17.193-07 con urgencia simple. Y hay que señalar, conforme a lo que tienen las señoras y señores parlamentarios en su comparado, que nosotros tomamos un acuerdo y están todos los proyectos refundidos de las mociones parlamentarias, están refundidas, pero el acuerdo es trabajar sobre el texto que envió el gobierno, el Ejecutivo. Entonces, le voy a ofrecer la palabra a modo de introducción para que nos pueda contextualizar el señor ministro de Justicia también, para darle la bienvenida. ¿Sí? Diputado Alessandri. Gracias, presidente, que en la sesión pasada también acordamos fusionar el mensaje de la administración anterior. Y no lo veo en el comparado, es por el que no ocupo. Es el cuarto de la fila. Ah, ahí está, perdón, me falló la vista. Dice mensaje del presidente Piñera. Sí, gracias. Sí, le voy a ofrecer la palabra. Mire, a propósito de la consulta del diputado Alessandri, le voy a ofrecer la palabra al señor secretario para que nos contextualice respecto de... Bueno, Margarita, que está aquí presente, es la autora de los dos comparados, y para explicarle un poco que la idea de estos comparados, el primero, que es el que está acá, que tiene varias columnas, es más bien de contenido y va a los aspectos fundamentales, que es la composición del consejo, el procedimiento de nombramiento, básicamente, y de tal manera que en sus aspectos fundamentales, digamos, compara, pero en base a los contenidos de los distintos proyectos, dejando algunos aspectos que son diferentes en cada proyecto aparte. Y en el otro comparado, ¿lo tienes por ahí? Este no es un comparado, Y el segundo es un comparado de resumen, el que es vertical, en el cual están todos los aspectos de todos los proyectos. Así que, Margarita, muchas gracias. Muchas gracias a nuestra secretaría por el trabajo. Y bueno, vamos a ofrecer la palabra al señor ministro para que también conocer su opinión respecto de este proyecto. Su antecesor vino a exponer este proyecto junto también a María Esther.
que esperamos sea su secretaria titular, ¿no? Pronto. Y bueno, nos expuso todo el detalle, pero igualmente nos interesa poder conocer su visión respecto a este proyecto. Luego vamos a escuchar a nuestros invitados para conocer detalles respecto a qué opinan sobre esta propuesta. Señor Ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Por cierto, también a los invitados de la comisión el día de hoy. Presidente, solo para que usted lo sepa y lo sepan también los diputados y diputadas, a las 4 de la tarde comienza la sala en el Senado que va a revisar el proyecto de notarios y conservadores, la modificación, proyecto que ustedes ya también han visto latamente, o vieron latamente, sí. Votación en particular. Hoy día debiera terminar el segundo trámite, a menos que haya segunda discusión y se lo alargue porque hay el proyecto es bastante grande, así que yo voy a tener que, en cuanto comience la sala, ir al Senado para que ustedes lo sepan, pero queda acá María Esther, que es la subsecretaria subrogante que tenemos de Justicia. En cuanto al proyecto de nombramiento, tal como usted lo dijo, presidente, hace 2 semanas atrás el ex ministro de Justicia expuso en términos generales cuáles son las principales líneas del proyecto de reforma a la Constitución. Yo solo quisiera resumir algunos de los aspectos que nos parecen más centrales, pero principalmente señalar 2 cosas, por así decirlo, más generales. Una es que este es un proyecto de reforma a la Constitución. Como toda reforma a la Constitución, es un proyecto que requiere un alto acuerdo, es un proyecto que se inserta también dentro de un sistema constitucional. Las cosas que uno hace en la Constitución siempre tienen impacto en otros aspectos de la Constitución. Entonces, siempre tenemos que ver que el proyecto que estamos modificando de nombramiento de los jueces, juezas y de los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia tiene que ser armónico con el resto de la Constitución. ¿Por qué digo esto? Porque eventualmente tenemos que ver que este es un proyecto que se enmarca dentro de un sistema político, que se enmarca dentro de una forma de organización de los distintos poderes del Estado que ya está en la Constitución. Lo que busca es, por cierto, modificar los artículos de la Constitución que se refieren al nombramiento de los jueces y juezas y de los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia, pero a nosotros nos parece importante que es un proyecto, al menos el que presentó el Ejecutivo, que no modifica en términos sustantivos ninguno de los otros elementos que forman parte de nuestro sistema constitucional. Dicho eso, el proyecto básicamente lo que hace es separar las funciones que tienen actualmente o que se encuentran actualmente radicadas en la Corte Suprema, tanto la función de administración del Poder Judicial como la función de realizar los nombramientos, y también no separarla propiamente tal, pero sí especificar el órgano dentro del Poder Judicial que va a ejercer principalmente la labor disciplinaria, ¿ya? Entonces, esas 3 funciones que se encontraban o que se encuentran en la Constitución entregadas de manera específica a la Corte Suprema, lo que hace este proyecto es separarla en distintos órganos, ¿ya? Para ello crea un consejo de nombramientos que tiene como criterio central que sea de mayoría judicial, ¿ya? Un consejo de nombramientos que tiene 5 integrantes de mayoría judicial, como señalé previamente, con un integrante de la Corte Suprema electo a través de un sorteo entre los ministros de la Corte Suprema, un integrante de las Cortes de Apelaciones, también electo mediante sorteo en los ministros de las Cortes de Apelaciones, un integrante de los jueces y juezas, también electo mediante sorteo en ese escalafón. Luego, 2 integrantes más, un integrante que se escoge entre los decanos de los decano o decanas del Consejo de Rectores a través del procedimiento que ellos establezcan para tales efectos, y otro integrante que se escoge después de un concurso de alta dirección pública por el presidente de la República con ciertos requisitos que establece el proyecto. La función de este consejo es una función acotada, es una función que lo que busca es, primero, realizar los concursos públicos para escoger a los jueces o juezas, realizar además también todo el proceso de concursabilidad, y esto a través de ciertos estándares, esperamos, objetivos que son los que se establecen en la reforma. Voy a hacer un paréntesis que lo debería haber dicho previamente, pero también es muy significativo, es muy relevante
para la forma en que tramitemos este proyecto, entender que como es una reforma de la Constitución, lo que debiera quedar en la Constitución son los aspectos más generales, los criterios los criterios que compartamos respecto a cuáles son los principales elementos. Va a haber muchas dudas sobre, bueno, cómo va a funcionar, si van a tener dieta, no van a tener dieta, en cuántas sesiones, etcétera, etcétera. Muchas dudas prácticas que, por cierto, tienen que quedar, a nuestro juicio, a la ley, ¿ya? Y no que sea una constitución, o mejor dicho, no que estos capítulos sean regulados en detalle. Nosotros somos partidarios, así, por eso la reforma es una reforma bastante específica y con normas de carácter general, de que las constituciones tienen que ser precisamente eso, en el fondo, espacios en los cuales tengamos normas generales y el desarrollo de la misma la entreguemos a la legislación, en este caso, orgánica o a la legislación común. Luego hay un consejo para la administración, cuyos aspectos están también perfilados en términos muy generales. Lo que se busca es constitucionalizar precisamente que esa función la ejerce un órgano distinto. Podemos encontrar más detalles de cómo va a estar regulado ese consejo, principalmente las normas transitorias que nosotros hemos puesto, pero por cierto eso también se entrega a la regulación más específica de la ley. Aquí sí hay dos cuestiones que nos parece que son relevantes. Uno es que este órgano va a ser sujeto de la Contraloría General de la República, y en segundo lugar es un órgano que va a estar sujeto a, en general, las normas públicas que nosotros hemos tenido para el resto de los órganos, ya sea compras públicas, transparencia, etcétera, ¿ya? Y por otra parte, hay algunas modificaciones que son sustantivas, ¿no? El proyecto plantea que se eliminen los abogados integrantes. El proyecto además también refuerza en lo disciplinario las funciones de las fiscalías judiciales. Hay un refuerzo importante de la función de la Fiscalía Judicial. Deja la Fiscalía Judicial como órgano exclusivamente en términos disciplinarios, más otras atribuciones que va a tener, pero principalmente disciplinaria, no la integración para las decisiones de carácter jurisdiccional que tengan los distintos tribunales superiores de justicia. En materia de nombramientos, el proyecto establece este consejo que lo que hace es realizar los concursos, que lo que se busca es que tengan como eje principal el mérito, la alta concursabilidad o competencia y la transparencia, y va disminuyendo la discrecionalidad del Ejecutivo al momento de nombrar jueces y juezas. ¿En qué sentido disminuye la discrecionalidad del Ejecutivo? Primero, en que elabora ternas, ya no propuestas de más de 3, sino que ternas preladas con puntajes específicos, y eso, por cierto, lo que va a hacer es que va a haber mayor presión al momento de tener que escoger a alguien que tenga un puntaje que sea muy inferior al que esté primero en la lista, ¿ya? Eso es una de las formas que nosotros hemos pensado en que se disminuye la discrecionalidad. En cuanto a los nombramientos de ministros o ministras de la Corte Suprema, el proyecto mantiene a los 3 poderes del Estado, o mejor dicho, mantiene 3 instancias, una en el Consejo de Nombramiento, otra en escoger la persona de esa terna que presente el Consejo de Nombramiento para presentársela al Senado, y el Senado ratifica o no la persona propuesta por 2/3 de quórum. En eso no innova, y por cierto eso está sujeto a las discusiones o a la deliberación democrática que se da acá en esta instancia. Eso es más o menos en términos generales. No voy a abundar más porque el exministro lo presentó hace 2 semanas, como usted decía, presidente, de manera mucho más detallada, pero para que podamos ir volviendo a tener el contexto de esta audiencia, o sea, esta sesión para escuchar a otros actores sobre el proyecto. Presidente. Muchas gracias, señor ministro. No habiendo consulta, no sé si hay alguna consulta específica al señor ministro. Vamos a ofrecer la palabra a quienes hemos invitado para esta sesión para escuchar su opinión. ¿Sí? ¿Un diputado? Sí, no sé, como la semana anterior no pude participar en el proceso de discusión, no conozco cuál va a ser el itinerario, porque claramente hoy día vamos a avanzar con el tema de la reforma constitucional, que creo que va a contar con un amplio acuerdo, porque creo que va bien orientada en términos generales.
pero me preocupa lo específico, y lo específico me gustaría también conocer los plazos, es decir, cuándo se van a presentar a este Congreso las leyes orgánicas o en definitiva las leyes que van a poder implementar cada uno de estos organismos que se están creando. Bien, a propósito de lo que consulta el diputado Ilavaca, que es importante también, es bueno que vayamos definiendo los tiempos también de tramitación de esta reforma, ¿ya? Para que resolvamos, no lo digo para resolverlo inmediatamente, pero cuánto tiempo vamos a dejar para indicaciones, cuándo vamos a comenzar ese proceso, cuánto tiempo para escuchar, para que ahí con nuestra secretaría definamos alguna propuesta, ¿ya? Diputado Soto, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos nuestros invitados. Bienvenidos. Les agradecemos que se den el viaje al paraíso y habla muy bien del interés que ustedes tienen de aportar a este debate. Así que se lo agradezco. Hacer una consulta al señor ministro para que pueda ser respondida en los días próximos, porque tenemos que resolver varios trabajos dentro de esta ley. Uno de ellos es el nombramiento de autoridades judiciales, pero lo que se refiere a la comisión del Consejo para la Administración del Poder Judicial, yo creo que todos tenemos una tremenda nebulosa de qué significa eso, porque la Corporación Administrativa del Poder Judicial es un ente que uno conoce los titulares, pero no tiene idea de cómo funciona, qué estamentos tiene, qué grados tiene, qué remuneraciones tiene, qué divisiones internas. La verdad que hay una opacidad muy grande respecto al funcionamiento y la conformación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que yo creo que es imprescindible que hoy día se transparente. Es imprescindible. Nosotros no podemos entrar a regular constitucional o legalmente una Corporación Administrativa del Poder Judicial sin conocerla. Por eso, por su intermedio, presidente, le pediríamos al ministro que tome las iniciativas necesarias para que el Poder Judicial nos pueda entregar esa información. Nosotros directamente no tenemos competencia en atribuciones, o si no lo habríamos hecho. Pero sí, en un debate donde se están regulando estas materias, yo creo que es muy difícil avanzar si no se tiene esa información base, y por intermedio del Poder Ejecutivo la solicito, espero con la anuencia de todos los parlamentarios. No es una decisión solamente mía, sino que creo yo que de muchos parlamentarios de esta comisión. Muy bien, diputado Soto, respaldamos por supuesto lo solicitado. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que la pregunta del diputado Ilavaca es muy atingente. Nosotros no entramos en detalle respecto a las normas transitorias, pero en las disposiciones transitorias del proyecto de reforma constitucional nosotros estamos planteando el siguiente sistema, que por cierto está abierto a la discusión. Primero, que los consejos, tanto el Consejo de Nombramientos como el Consejo de la Administración del Poder Judicial, comiencen a regir a los 90 días de publicada la reforma, ¿ya? El Consejo de Nombramientos está más perfilado, ¿ya? Es decir, tiene los integrantes, señala más o menos cuál va a ser el procedimiento, y el Consejo de Administración del Poder Judicial, nosotros en el artículo transitorio número, déjenme para no equivocarme, número sexto, en el sexto transitorio, proponemos una integración provisoria, ¿ya? Que está puesta ahí para que comience a funcionar. Esto sin perjuicio de que en los artículos transitorios se propone el lapso de 1 año para la dictación de las leyes orgánicas de ambos órganos, ¿ya? Pero en el intertanto, nosotros proponemos que comiencen a funcionar en el plazo de 90 días, uno de la manera en que está regulado o configurado en la reforma de la Constitución, y otro conforme a la propuesta que estamos haciendo en el sexto transitorio, ¿ya? Pero de todas maneras, ambos temas, por cierto, son parte de lo que hay que conversar y discutir en esta comisión. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Vamos a escuchar a nuestros invitados. En primer lugar, bueno, saludar también, por supuesto, al Ministerio, a quienes acompañan al ministro, aparte de la señora subsecretaria de Justicia, María Esther Torres, a la señora María Florencia, abogada de la división, y también don Rodrigo Hernández, que también es abogado de la división. Le damos la bienvenida, siempre nos acompañan también.
por parte del Ministerio de Justicia. Le voy a ofrecer la palabra a don Guillermo Quirós, vicepresidente nacional de los empleados del Poder Judicial, ANEJUD. Eso está bien. Ahí está. Buenas tardes, señor presidente. En primer lugar, quisiera agradecer por su intermedio y a los diputados y diputadas presentes el que nos hayan invitado a estar presentes en este debate de esta reforma tan importante para el Poder Judicial. También por su intermedio quería pedirle que nuestra exposición sea hecha por Zoom por la señora secretaria nacional nuestra, doña Karin Mendoza, que está en línea. Contar con su anuencia para... Sí, por supuesto. Por supuesto. También entonces, ya que nos da el pase don Guillermo, le voy a ofrecer la palabra a la señora Karin Mendoza, secretaria nacional de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial. La saludamos, muy buenas tardes y le ofrecemos el espacio para que pueda realizar la exposición. Sí, somos empleados... No. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todos. Agradezco esta oportunidad que se nos ha dado como Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial de poder darnos a conocer ante esta honorable Comisión de Diputadas y Diputadas de la República, una instancia histórica para nuestro gremio. Quiero decir que ANEJUD Chile, la Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial, representa al estamento de empleados y tenemos 57 años de existencia. Al día de hoy somos más de 3.651 personas afiliadas, entre ellas mujeres 2.153 y hombres 1.498, que más del 68% de nuestros afiliados ostentan hoy un título profesional. El Poder Judicial tiene un universo total en dotación de todos los estamentos de 13.419 personas, entre ellas 7.549 son mujeres y 5.870 son hombres. Más de 3.000 personas hoy se encuentran en calidad jurídica a contrata. Y esto representa un 30% del total de trabajadores de esta institución. Dato relevante, toda vez que justamente nosotros queremos hacernos presentes con una visión integral de 360 grados para demostrar que nuestro gremio ha sido invisibilizado y no ha podido tener resultados de las gestiones que ha iniciado desde el año 2012 en materia de carrera funcionaria horizontal, así como tampoco en otros proyectos que hemos impulsado y que no han podido dar a luz, lamentablemente, por diversas contingencias. Concretamente, como antecedente de contexto, quisiera señalar que el día 19 de junio la Corte Suprema de este año, la Corte Suprema realizó un pleno en donde acordó tratar en una mesa de trabajo interinstitucional la carrera funcionaria y también revisar el sistema de nombramiento. Sin embargo, nosotros solicitamos ser incorporados en esta instancia y estamos esperando la oportunidad de ser citados para también poder dar nuestros aportes y parecer. De este trabajo sí se informó al Ministerio de Justicia y se le hizo llegar una minuta directamente al saliente ministro de Justicia, señor Luis Cordero Vega. Y nosotros no fuimos oídos tampoco para poder haber aportado en esa instancia con esos antecedentes. Con el devenir de los días transcurrido este pleno, está el denominado caso Audios y lamentablemente posiciona al Poder Judicial en una crisis institucional sin precedentes, afectando los cimientos de nuestra vida republicana y democrática, y además que salpica finalmente esta mácula del Poder Judicial hacia todos sus integrantes, sin distinguir entre autoridades y empleados. Fue una crisis general. Y es por eso que se despierta también este interés nacional por la solución legislativa que se le va a dar finalmente a los problemas estructurales, orgánicos y sistémicos que afectan hoy al Poder Judicial. Al respecto, señalar que nuestra presentación se va a basar en observaciones que vamos a realizar. Queremos ser oídos para enfatizar aquellas situaciones fácticas que echamos en falta en los 7 proyectos presentados en nombramiento que están en tramitación en esta comisión, y luego también aportar con esta mirada 360 grados con nuestra propuesta concreta.
Dicho esto, entonces, en cuanto a las observaciones, en primer lugar queremos hacer presente que compartimos y hacemos nuestros los fundamentos en que se apoyan las propuestas que se encuentran hoy en tramitación. Sin embargo, ¿qué es lo que echamos en falta? ¿Qué es lo que hemos podido advertir? Que lo que se plantea en el fundamento finalmente se desdibuja en lo que concretamente se requiere modificar. A mayor abundamiento, cada una de estas propuestas constitucionales únicamente se reduce en resolver el tema del nombramiento de la magistratura, tanto de ministros como de jueces, que crea un órgano colegiado, va cambiando el nombre en cada proyecto, pero finalmente lo similar es que tendría una composición mixta y que se abocaría a resolver o absorber constitucionalmente la administración, la facultad de administración, que debiese separarse del Poder Judicial y únicamente dejar la facultad jurisdiccional en manos de los jueces. Entonces ahí nosotros observamos que en síntesis este desdibujamiento que se produce con la propuesta que se realiza en cada uno de estos 7 proyectos se estaría realizando con una visión de sesgo, pues únicamente estaría orientado a resolver la problemática en la cúpula del Poder Judicial y no se estaría atendiendo a los convenios y tratados internacionales, como por ejemplo el convenio 190 de la OIT, y tampoco estaría siendo observado el principio de progresividad de derechos en materia de derechos laborales. Y a nosotros, ¿qué nos interesa? Que se sepa, para que podamos entender de lo que estamos hablando y lo que queremos plantear. Es que hoy el Poder Judicial, paréntesis, volviendo atrás, en este sistema que se plantea crear en esta comisión, como lo acaba de señalar también recientemente el ministro de Justicia, se pretenden crear organismos que van a tener una orgánica, una dotación propia, incluso que el personal administrativo se va a regir por el Código del Trabajo y van a tener un estatuto único. Sin embargo, nosotros, y es lo que voy a presentar a continuación, es que no tenemos un estatuto único como trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. No existe hoy un órgano que pueda servir de contrapeso en la relación trabajador-empleador en el Poder Judicial. No existe un organismo imparcial ante quien reclamar, situación que también se repite en el sector público. La regulación sustantiva laboral queda entregada siempre a la Corte Suprema a través de la normativa que lo mandata el artículo 82 de la Constitución, así como también por las diversas facultades que tiene a través del Código Orgánico de Tribunales y las diversas actas o autoacordados. Luego, la subordinación y dependencia se encuentra concentrada ante la misma jerarquía, a diferencia de los empleados públicos que por ley tienen su estatuto único y finalmente tienen más certezas jurídicas que nosotros en materia laboral. En la carrera judicial está organizada verticalmente y la expresión más intensa de esta sumisión de los inferiores a los superiores es el sistema de las calificaciones. El régimen disciplinario no cumple con un debido proceso. El problema es esto que tienen incidencia directa con la carrera funcionaria. Hemos realizado peticiones ante otras autoridades antes de sentarnos aquí, concretamente sobre carrera funcionaria, sobre remuneraciones, porque hoy tenemos un pago de bono de metas de gestión que es inferior al que perciben los funcionarios públicos y pretendemos que esta brecha sea superada a lo menos en un corto tiempo de 1 o 2 años. También hemos hecho presente la preocupación que existe en nuestro gremio por la seguridad laboral que existe con el nuevo crimen organizado, ya que estamos recibiendo muchas amenazas de muerte, no solamente jueces, sino que también funcionarios, amenazas de atentado terrorista, situaciones que hace un tiempo atrás no estaban consideradas como factores de riesgo y hoy sí queremos relevarla como factor de riesgo laboral. Por último, también hemos estado queriendo ser parte del proyecto Justicia 2030, que atiende a una petición de reforzamientos dotacionales en tribunales reformados, concretamente en tribunales de materia penal, laboral y también de familia. Concretamente, entonces, queremos señalar que nuestras reformas constitucionales queremos que sea abordada sin duda la carrera funcionaria horizontal, entendida esta para nosotros como un derecho fundamental, que se base en el mérito, en los años de servicio y que tenga un reconocimiento legal y constitucional. La carrera funcionaria horizontal debiese ser parte de un estatuto legal reservado entonces a las facultades, ¿cierto? Y a una ley que se proyecte finalmente como un paraguas normativo para la relación laboral de los empleados y empleadas judiciales. En segundo lugar, queremos tener participación con derecho a voz y voto en este consejo, organismo autónomo, el nombre que se quiera dar,
o que se acuerde dar en este organismo nosotros con derecho a voz y voto, porque solamente se está considerando a la Asociación de Magistrados. Sin embargo, si recuerdan al principio de la presentación, hicimos presente que nosotros tenemos una cantidad de afiliados de 3.600, pero representamos a los 8.000 funcionarios y funcionarias que forman parte del estamento empleado. Es decir, preponderantemente nosotros quisiéramos estar ahí en atención al universo de personas que representamos, que es el estamento de empleados y empleadas. Luego, todo lo que se ha mencionado también en esta presentación guarda estricta relación con la pérdida de confianza, la pérdida de valor, y para ello nosotros lo que necesitamos es que se atienda también a problemas de fondo que adolece el Poder Judicial, que es en definitiva un modelo de justicia que está vigente desde el siglo XIX, un sistema que es altamente jerarquizado, burocratizado, masculinizado y finalmente no ha podido dar respuesta concretamente a las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos, y además con la opacidad que reviste, que lo ha señalado también el ministro de Justicia en su presentación, y además también se ha hecho presente en los otros preámbulos y producción a los proyectos que están aquí en discusión, es que justamente es esta opacidad en la que nosotros también queremos que se ponga el foco. ¿Cómo lo resolvemos? Hoy el Poder Judicial está participando hace unos años, desde el año 2014 y 2015 concretamente, comprometiéndose a los planes de acción de gobierno abierto. Y concretamente ha comprometido en el 5º plan de acción y en el 6º plan de acción, conjuntamente con los otros poderes del Estado, el compromiso internacional de justicia abierta. Es por ello que nosotros hoy lo planteamos acá en esta instancia, porque consideramos que es pertinente que nosotros podamos también abordar el modelo de justicia que se imparte en nuestro país, que sea sobre la base de la transparencia, de la participación y de la colaboración. Y de esta manera nosotros poder contribuir valor público y honor social, que es lo que hoy en día está, en definitiva, esperando la ciudadanía, y que sea concreto, en definitiva, el objetivo 16 de Naciones Unidas, ¿cierto?, sobre el principio de acercar la justicia a la ciudadanía, entendida esta como un derecho fundamental. Luego, en nuestra propuesta, que no me voy a referir a esto, nosotros hacemos también una propuesta de articulado para que lo tengan a bien considerar, y queremos concluir esta presentación con unas reflexiones finales. Y que en la actualidad la estructura del Poder Judicial continúa con estos resabios jerárquicos, excluyentes a ciudadanos, que caracterizan al Estado consagrado en la Constitución de 1980. Que el aumento de la participación exige una modernización del Poder Judicial que integre a la sociedad civil y a los trabajadores en los procesos de gobernanza y de gestión, entendiendo que la institución jurisdiccional debe conservar la independencia que lo caracteriza. Las reformas al Poder Judicial y la Constitución deben consagrar pilares y principios de una nueva configuración del Poder Judicial, y a la vez también que el legislador quede con este mandato para ejercer una mayor profundización a través de las leyes que correspondan con los mínimos que hemos señalado, con estos principios o pilares sobre los que debe construirse también todas estas reformas que se pretendan realizar para mejorar, en definitiva, la estabilidad también de este poder del Estado. La Corte Suprema lo dijo, y con esto termino, el año 2014, que es fundamental que se pueda separar también las funciones jurisdiccionales de las administrativas. Y si en eso estamos, justamente nuestra presencia hoy aquí en esta mesa ha sido para aquello, para hacer presente de que sí se debe abordar el tema de forma estructural, porque el problema que tiene hoy en día el Poder Judicial no se resuelve únicamente con corregir los nombramientos de los escalafones superiores, sino que esto requiere que se haga una revisión integral y relevar la confianza de la ciudadanía en este poder del Estado, que ha sido maculado con lo último, ha sido mancillada su imagen, su honor en forma pública con todos los acontecimientos que hemos vivido. Agradezco la oportunidad nuevamente de haber sido oído, y termino mi presentación acá. Dejo con ustedes también al vicepresidente nacional y quedamos atentos a las consultas que se nos quiera realizar. Muchas gracias. Muchas gracias a Karim Mendoza, secretaria nacional de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, y también a don Guillermo Quirós, vicepresidente nacional. No sé si quiere agregar algo más respecto a lo ya señalado. Bueno, señor presidente, en realidad nuestra secretaria nacional ha hecho una exposición bastante resumida de todo lo que nosotros quisiéramos ser escuchados. Sí,
pedir al señor ministro, al nuevo señor ministro, que lo tuvimos como subsecretario en su oportunidad bajo el periodo del señor Cordero, que integre una mesa con nosotros para poder debatir más consensuadamente aquellos detalles que nosotros hacemos presentes en nuestra presentación. Eso. Bien. Muchas gracias, don Guillermo Quirós, y por supuesto a la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial por su presentación. Voy a ofrecer la palabra a don Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados de Chile, que es acompañado también por don Cristian Maturana Miquel, ¿no es cierto? Profesor de Derecho Procesal y consejero del colegio. Buenas tardes, señor presidente. Aquí abajito abajo, en la base del micrófono. Blanco, al lado del... Está apagado. Va a tener que pagar el presidente. Ahí sí. Gracias, señor presidente, y por su intermedio a la comisión que nos ha invitado. Agradecemos mucho que nos den esta oportunidad. Quiero partir por hacer una prevención en el sentido de que nos vamos a referir en esta oportunidad no al sistema de nombramientos disciplinario y de gobierno judicial, sino que a lo que más nos importa, y voy a explicar inmediatamente las razones, a la parte que se refiere a la ética y que viene también regulada en este proyecto. Creemos que lo del nombramiento, la comisión de nombramiento que se crea o el consejo de nombramiento que se crea es algo que requiere un estudio mucho más detenido que el que hemos tenido tiempo de efectuar hasta el momento. La idea es que se establezca una legislación que pueda regular esto, bueno, digamos que por los próximos 30 años a lo menos, y que no se legisle sobre la base de la emergencia que se ha vivido, sino que se haga esto con la debida calma. Y por eso que pedimos entonces un plazo para hacer llegar nuestras observaciones al proyecto en general, sin perjuicio de que también agradeceremos que nos inviten nuevamente y estamos dispuestos a venir tantas cuantas veces sea necesario y por supuesto que a Valparaíso. ¿Por qué adicionalmente hemos partido por la ética? Porque creemos que el problema que enfrentamos es esencialmente de ética. Desde que en 1981 desaparece la tuición ética que tienen los colegios profesionales sobre sus asociados, finalmente la ética o el control de la ética ha quedado en manos de nadie, porque ha quedado teóricamente en manos del Poder Judicial, y como se ha visto, eso no es suficiente para un control ético efectivo. Y lo que nos convoca en esta mesa, sin perjuicio de que ha habido muchos proyectos anteriores, la crisis que nos convoca es esencialmente una crisis de ética, de falta de control ético. Y por eso entonces que nos vamos a abocar, en nombre del colegio naturalmente, a la sección que se refiere a esa materia. ¿Qué ocurre con el proyecto que se ha presentado? Creemos que, siendo muy importante y aplaudiendo, no podría ser de otra manera, el colegio, que al fin se haya decidido incorporar el control de la ética en la Constitución política o en el sistema legislativo y no como es hasta ahora, que ha quedado finalmente en una disposición meramente programática, el artículo 19, número 16, inciso cuarto de la Constitución política. Creemos, sin embargo, que el proyecto presentado genera importantes retrocesos a lo que tenemos hoy día. Importantes retrocesos. ¿Cuáles son esos retrocesos? En primer lugar, el proyecto se limita a dar a los colegios una legitimación activa. Y creemos que los colegios profesionales tienen esa legitimación activa. No la necesitan, porque si en sus estatutos tienen el derecho de interponer acciones judiciales, naturalmente lo pueden hacer. No requieren una ley para establecer que tienen la facultad de interponer las demandas que estimen adecuadas. Otra cosa, naturalmente, es que el tribunal las vaya a acoger o no. Por lo tanto, como siempre, cuando se dicta una ley, a la ley hay que darle algún sentido. Creemos que al darse esa legitimación que existe, hay que buscarle sentido a lo que la norma establece, y por lo tanto podría entenderse que se le está atribuyendo al colegio,
a los colegios profesionales una carga de controlar la ética y de vincular a los tribunales ordinarios de justicia en su control. Esa carga, entendida de esa manera, es imposible de asumir por los colegios profesionales hoy día, que son instituciones de afiliación voluntaria, que no tienen más financiamiento que el de las cuotas que les paguen sus asociados. Y si entonces encima se les da una legitimación que los obligara a instalar todo un sistema jurídico de atención y de control de la ética a través de la justicia ordinaria, creemos que no se va a llegar absolutamente a nada. Por el contrario, se va a producir una nueva crisis. En tercer lugar, no se establece cuál es el cuerpo normativo que regirá la ética. La ética, hasta el día de hoy, y como ha sido siempre en todo el mundo, se regula a través de códigos de éticas que normalmente han dictado los propios gremios. Los códigos de ética que existen son todos dictados por los gremios, desde la Edad Media en adelante. Y esos no son cuerpos legales. Y adicionalmente los códigos de ética se limitan a establecer normas generales. No son códigos que establezcan tipicidad. No es un código penal. Son códigos deontológicos que establecen valores generales y que por lo tanto es muy difícil llevarlos también a una ley. El proyecto entonces no establece cuál será el cuerpo normativo que regirá a la ética, imponiendo un grave problema a los tribunales ordinarios que tengan que juzgar sobre esto y que no tengan una ley que aplicar. Y los tribunales de justicia aplican la ley. Solo a falta de ley pueden aplicar otros principios, pero sabemos que antes de eso existen otras formas de integración de las lagunas legales, los artículos 19 al 24 del Código Civil, en que los códigos de ética de los colegios pueden quedar bastante al final. Y hay otro problema. Si vamos a aplicar códigos de ética, y hoy día puede haber muchos colegios profesionales en una misma profesión, bueno, ¿qué va a ocurrir cuando se diga que hay más de un código de ética? El propio Colegio de Abogados, que tiene un código de ética moderno dictado el año 2011, fruto de un trabajo de comisiones que trabajaron más de 2 años en su dictación, hay quienes sostienen que para los que no están asociados al Colegio de Abogados de Chile rige el Código de Ética del año 1941, cuando estaba vigente la ley orgánica del Colegio de Abogados en los tiempos en que la colegiatura era obligatoria. O sea, ya tenemos ahí, nosotros mismos, en el Colegio de Abogados, un problema interpretativo porque podríamos llegar a tener 2 códigos. Desde mi personal punto de vista y el del colegio que me toca presidir actualmente, el Código de Ética vigente es el del 2011, naturalmente, porque de hecho el de 1941 es anticuado y el actual es una modernización de ese código. En quinto lugar, si dejamos la cuestión de la ética sujeta a los tribunales ordinarios de justicia, creemos que el tema se reducirá entonces a una prueba de peritos. Y una prueba de peritos destinada simplemente a controlar la lex artis, o sea, el comportamiento del profesional conforme a una lex artis, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, que es más o menos lo mismo que ocurre hoy día y que lo vemos, por ejemplo, en aquello que se refiere a la responsabilidad médica. Por lo tanto, llegaremos a un juicio probablemente ordinario en el cual se debe contratar un abogado, en el cual se va a nombrar un perito que debe pagarlo el solicitante de esa diligencia, encareciendo enormemente todo lo que es el control de la ética. El denunciante, el reclamante que hoy día puede recurrir simplemente haciendo una denuncia a título personal al Colegio de Abogados, deberá ir al lugar donde probablemente reclame que no se le han protegido sus derechos, a los tribunales de justicia. En séptimo lugar, señor presidente, hay una disparidad de sanciones que provoca un conflicto que no sabemos cómo se va a solucionar. El proyecto de ley establece expresamente que los tribunales van a poder sancionar a los profesionales que incurran en las faltas con multas y después con suspensión de 2 meses y hasta 3 años de suspensión. Comparemos qué es lo que puede hacer el colegio hoy día y voy a explicar por qué tenemos que hacer esta comparación. El colegio puede aplicar también una multa, pero la multa que aplica el colegio
no consta en un título ejecutivo, así que no se la puede cobrar judicialmente, a lo menos no ejecutivamente. Habría que iniciar un juicio ordinario de cobro. Y las demás son meras sanciones esencialmente morales, relacionadas con su pertenencia al colegio. Puede ser expulsado del colegio. ¿Cuál creemos que puede ser el resultado de esta disparidad entre las sanciones que puede imponer un tribunal ordinario y las sanciones que puede imponer el colegio de abogados, o los colegios en general? Creemos que, al revés de lo que pretende el proyecto, si interpretamos el artículo 19 que sigue vigente, el número 16, inciso cuarto, que sigue vigente en este sentido, cuando un profesional esté afiliado a un colegio, el que lo debe sancionar, el que debe conocer de las contravenciones éticas es exclusivamente el colegio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como los colegios solamente pueden aplicar sanciones morales, bueno, todo aquel que no quiera ser sancionado efectivamente se va a afiliar a un colegio, unido a que pueda haber muchos colegios. Entonces, a la inversa de lo que creemos que pretende, con muy buena intención, el proyecto de establecer sanciones efectivas, esas sanciones efectivas van a terminar siendo aplicables solamente a los que no estén colegiados. Y los colegios se van a transformar entonces en un refugio para aquellos que no quieren ser controlados éticamente. Y hay otra cosa peor aún. Al atribuírsele a los colegios una legitimación activa y por lo tanto dársenos el carácter de parte, por último, también el colegio en cualquier tipo de proceso ajeno va a tener siempre la calidad de parte. Nunca va a poder, por ejemplo, intervenir o informar en calidad de perito o como tercero independiente, porque la ley, en esa legitimación activa que me referí al principio, le atribuye un carácter de parte y por lo tanto lo deja solamente como un actor y no como un tercero independiente que pueda resolver u opinar en materia ética. Finalmente, el proyecto establece sanciones que creo que pueden ser desproporcionadas, en lo menos y en lo más. ¿Por qué digo? Porque la sanción mínima que se establece puede ser muy alta para contravenciones menores. Una suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión puede ser desmedida para una contravención menor. No se contempla, por ejemplo, algo que sí es muy relevante y lo hemos visto nosotros en el colegio, que es la amonestación. El abogado serio que es amonestado realmente sufre una sanción. Aquí es solamente una suspensión. Y la máxima de 3 años puede ser muy escasa para una contravención gravísima. En general, en el mundo, las sanciones que se aplican para casos gravísimos, eso sí, naturalmente, puede ser la de inhabilitación para ejercer la profesión. Aquí la sanción más grave llega a ser la de 3 años. No digo que los abogados que contravengan tengan que ser necesariamente inhabilitados. Lo que digo es que el rango de sanciones es demasiado limitado en lo más y demasiado excesivo tal vez en lo menos. Creemos entonces que este proyecto tiene que ser corregido en estas cuestiones que estamos señalando y en ese sentido queremos reiterar un proyecto que hemos hecho llegar hace algún tiempo ya a esta misma comisión, que también lo presentamos al gobierno para promoverlo dentro de alguna de las reformas y que es un proyecto de reforma constitucional al artículo 19, número 16, que le dé a los colegios profesionales una tuición ética universal, amplia, y que la norma quede en eso, porque no es adecuado que sea la propia Constitución la que, como hace este proyecto, la que establezca sanciones. No es adecuado que sea la Constitución la que entre en detalles bastante mínimos, bastante específicos, como lo que se hace en este proyecto. La Constitución debe ser siempre una norma mucho más general, a cuyo amparo se dicten leyes acordes a esta, y que sean esas leyes las que reglamenten en particular lo que se quiere regular. Y que es por lo demás lo que observo que esta misma comisión ha señalado cuando se le ha consultado al señor ministro sobre los demás proyectos que son necesarios dentro de este proyecto. Termino entonces reiterando aquello. Ese proyecto está
como digo, nuestra propuesta de reforma constitucional está en manos de esta comisión, sin perjuicio que viene de nuevo en una breve minuta que voy a dejar a disposición de la comisión a continuación. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí. Sí, le ofrezco la palabra al diputado Vilavaca antes que nos deje el ministro. Sí, antes que se vaya el ministro, no entendía en un comienzo la intervención del Colegio de Abogados y después de revisar los últimos artículos me queda claro. Ministro, yo en lo particular no estoy disponible a ingresar por lo menos la última modificación porque va a enturbiar el proceso de discusión de lo que nosotros hoy día buscamos. Si vamos a intentar que este proyecto salga, creo que no deberíamos incluir lo que acaba de mencionar el Colegio de Abogados, que va en otra línea de discusión. Yo en lo particular pediría que pudieran revisar este punto, señor ministro. Gracias, presidente. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos a considerar lo que dice tanto el Colegio de Abogados como el diputado. Efectivamente, pueden ser cosas que vayan en carriles separados y creo que precisamente la audiencia y el proceso deliberativo en esta parte sirve para ir viendo cómo encauzar mejor los proyectos que se presentan al Congreso. Así que tomamos lo que ustedes dicen, hay que terminar de revisarlo esto con tranquilidad y ver cómo encauzamos lo que haya más consenso, entendiendo que es una reforma a la Constitución. Bien, muchas gracias. De esta manera liberamos al señor ministro, que entendemos que tiene que ir a la discusión respecto de notarios conservadores, que se va a discutir en particular, se está discutiendo en particular y votando en particular en el Senado. Aprovecho de señalar que a propósito de ese tema, algo le comenté al ministro respecto de la necesidad de que esta comisión, no sé si estimados colegas, a propósito del proyecto que se está discutiendo y votando, diputado Longton, a propósito del proyecto de conservadores, notarios y conservadores, y que se está votando en el Senado, conversamos con el señor ministro porque evidentemente lo que se está aprobando al parecer en el Senado es muy distinto o diametralmente distinto a lo que se aprobó en esta comisión. Entonces, la idea nuestra es poder solicitar que, al menos en conocimiento, se pueda presentar lo que se aprobó en el Senado en esta materia, antes de que vaya a tercer trámite. Diputado Soto. Gracias, presidente. Yo concuerdo con la necesidad de que se pueda informar a esta comisión de los cambios que se hicieron, porque este es un proyecto muy largo. Lo vimos durante casi un año, entiendo, en la legislatura anterior. Hay varios parlamentarios que estuvieron ese debate. Se aprobaron los fedatarios y un conjunto de instituciones que, entiendo, fueron cambiadas o derogadas o rechazadas en el trámite del Senado. Por lo tanto, me parece razonable que en una sesión, presidente, podamos ser informados de esto y que no constituya de ninguna manera un retardo en la tramitación del proyecto de ley. Absolutamente. En esa misma línea, sí, diputado Sánchez, sobre el punto. Disculpe, sí, ministro. solo sobre el punto y para expresar mi preocupación, porque en algunas veces ocurre que temas muy importantes terminamos comprimiéndolo a una sola sesión y a veces por hacer las cosas apuradas nos terminamos equivocando. Es una reforma importante, pero también es importante que hagamos esto bien. Y yo voy a ser muy sincero, como lo he sido siempre, señor presidente, con este tema. Evidentemente hay influencias muy grandes en esta materia de los notarios y conservadores y yo creo que el peor favor que le podríamos hacer al Congreso es equivocarnos y darle una señal errónea en esta materia a la ciudadanía. Entonces prefiero que nos demoremos un par de sesiones, unas 3 sesiones, si es que es necesario, o todo el tiempo que sea necesario para entender bien cuáles son estos cambios y si de verdad vale la pena aprobarlos o en realidad estamos haciendo un flaco favor no solo al sistema de notarios y conservadores, sino que al Congreso y a la política en general, aprobando algo que traiga más problemas que soluciones. Bien, mire, solamente le reitero, esta fue una conversación que tuve la mañana con el señor ministro a propósito de este tema. Yo creo que todos coincidimos respecto a la importancia de que la comisión conozca lo que viene del Senado y además nuestro reglamento lo permite y por supuesto dice nuestro reglamento y que si lo estimara conveniente recomendará la comisión la aprobación o el rechazo de las enmiendas propuestas. Vamos a dar el tiempo necesario para discutir ese proyecto que es tan importante, evidentemente con el Ejecutivo, y así que yo idealmente en una sesión especial
para que no coincida con otro horario. Vamos cerrando este punto, sobre el punto también. Disculpa. Sí, presidente, mire, lo que yo quiero evitar es eso. Sí. Usted sabe que en la última fase de la tramitación de este proyecto de notario en el Senado ha habido una gran polémica pública por algunos intentos de retrasar la tramitación. Han sido algunos senadores severamente cuestionados por tratar de agregar un trámite que no existía en la definición inicial, llevarlo a la Comisión de Gobierno Interior, en fin. Yo eso es lo que quiero evitar. Mire, este es tercer trámite. Nosotros no tenemos la obligación o el deber de aprobar disposición por disposición. En general, los proyectos de tercer trámite pasan directamente desde el Senado a la sala de la Cámara. Esa es la tramitación usual del 99% de los proyectos. Y lo único que nosotros deberíamos hacer acá, si es que queremos hacer algo adicional, inusual, es ser informados en una sesión para conocer e ilustrar el debate en la sala, pero no crear la idea de que se puede abrir una tercera instancia, hacer votaciones individuales de proyectos que por ley no tienen que ser votados una vez más acá, en esta comisión, sino que en la sala. Mire, y yo no quisiera que se retrasara ese proceso. Mire, tiene el compromiso de este presidente de que no se va a retrasar la tramitación del proyecto. Reitero, esto lo conversamos con el señor ministro y con la presidenta de la Cámara, porque la idea es que también los comités puedan autorizar que esto, sin necesidad de tener que pedirlo en la sala, se pueda revisar en esta comisión. Señor ministro, señora subsecretaria, muchas gracias por acompañarnos y vamos a continuar con las escuchas a nuestros expertos e invitados. Muchas gracias. Pido silencio, por favor. ¿Se queda entonces? Bien, le damos la bienvenida a la señora subsecretaria que decidió quedarse con nosotros. Muy bien. El verdadero corazón del Ministerio de Justicia. Está muy bien. Ojalá que Sandón no dilate la discusión. Ya, les pido silencio, por favor. Les pido silencio, por favor. Quiero agradecer la exposición del Colegio de Abogados de don Pedro Pablo Vergara, pero le voy a ofrecer también la palabra a don Cristian Maturana Miquel, profesor de Derecho Procesal y consejero del Colegio de Abogados. Les pido silencio a la sala, por favor. Y antes, solamente a propósito de lo que decía el señor Vergara, el presidente del Colegio de Abogados, respecto a la tuición ética universal que ustedes habían propuesto, no sé si fue ingresado como proyecto de ley o como propuesta de parte del colegio. De todas maneras, usted dice que adjunta una propuesta en esta minuta, lo vamos a tener en consideración para poder incorporarlo dentro de la minuta de los parlamentarios para, para el conocimiento a propósito de las advertencias y sugerencias que usted nos hace. Bien. Trató solo de una propuesta, pero viene aquí. Perfecto. Bien. Y me gustaría que terminara la exposición, don Cristian Maturana, concluye porque la entonces, hemos elaborado en conjunto. Muy bien. Concluye entonces la presentación del Colegio de Abogados, don Cristian Maturana Miquel, profesor de Derecho Procesal. Le ofrezco la palabra. ¿Tiene que prender el micrófono? Señor presidente, diputadas y diputados, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y además queremos dar las gracias, porque yo quiero recordarles que este proyecto de modificación ética fue fruto de la Cámara de Diputados. Nosotros vinimos a la Comisión de Audio a hacer una propuesta y en el informe de la Comisión de Audio aprobado por la Cámara se establecieron los principios que tenía que tener un sistema de control ético en este país. Y en consecuencia lo que nosotros estamos proponiendo es lo que la Cámara acordó en su informe de la Comisión Investigadora de la Comisión Audio. Y quiero recordar qué es lo que fue la propuesta que la Cámara acordó unánimemente, sin ninguna discrepancia, de lo que tenía que ser este control. Primero, tiene que hacerse por los pares, no por los jueces. Acá nosotros estamos aprobando en este proyecto de ley que se mantenga el control por los jueces de letra a lo largo de todo el territorio de la República y las diversas comunas del país para quienes no sean colegiados, y
que se concentre el control en el Colegio de Abogados, que es el único que hace control ético en la práctica en este país. No piensen eso solo en el Colegio de Abogados. Pensemos esto respecto de todas las profesiones. Estamos aprobando en este proyecto del Ministerio de Justicia que el control de los médicos, que no se hace por los tribunales, sino que todo por el Colegio Médico, y es cosa que invitan al Colegio Médico, el Colegio de Ingenieros, etcétera, etcétera, se profundice esa división en un control de la ética por todos los juzgados de letras de este país, de todas las profesiones, abierto, ¿no es cierto? Y además, por cuantas organizaciones gremiales se puedan constituir, porque no está la colegiatura obligatoria, y en consecuencia yo podría crear tantas asociaciones gremiales como me gustara y establecer sanciones ad hoc a mi organización gremial en una guerra de publicidad y no de lo que tiene que ser un control ético. En consecuencia, la única forma de poder entender que quien tiene que cuestionar, quien tiene que proteger una profesión, son los pares. No hay ningún sistema ético que pretenda que la profesión se controle que no sea por los pares. Es como que yo el día de mañana les dijera, ¿no es cierto?, que el control ético de la Cámara de Diputados lo vamos a externalizar y se lo entregamos, ¿no es cierto?, a los jueces de letra. Eso es de una incoherencia absoluta. La ética la controlan los pares, tienen sus propias comisiones de ética para efectuarla. Segundo principio que dijo la Cámara de Diputados, y con lo cual nosotros estamos de acuerdo. El control tiene que ser universal y único. ¿Y por qué? Porque la ética es una. De consecuencia, si vamos a tener una regulación ética y vamos a tener fallos a través de esa ética, tiene que ser único. ¿O es que acaso vamos a crear tantos tribunales de libre competencia o ambientales para que tengan distintos pareceres sobre esa normativa que se tiene que aplicar? En tercer lugar, que también lo dijo la Cámara de Diputados, con lo cual estamos de acuerdo, es que ese control ético tiene que ser efectivo. ¿Y cómo va a ser efectivo cuando tenemos una organización en que la gravedad máxima es que me echen de la asociación gremial, como el Club de Guasos Gil Letelier, ¿no es cierto? Lo más grave que si yo cabalgo mal, ¿no es cierto?, me echen del Club de Guasos, pero puedo seguir siendo abogado y seguir ejerciendo la profesión. Y al lado tendríamos un control ético en que sí cabría la expulsión por la aplicación de la antigua ley que hace posible aplicar esa sanción. ¿Podemos tener una ética con esa disparidad? Si yo como presidente de la Comisión Ética quisiera tener un relajo total, estaría feliz con la disposición. Lo más grave para mis asociados es que lo echemos del colegio gremial. Y si ustedes están asociados en el otro obligatorio, lo podemos expulsar. En consecuencia, el problema es la disparidad, la desigualdad ante la ley, la falta de claridad respecto a la aplicación de las normas éticas. Por último, si queremos tomar una posición que sea única, no con esta disparidad de tratamiento y todo lo demás. Por eso que en nuestro proyecto de ley, nosotros lo que hicimos fue recoger lo que la Cámara de Diputados dijo en el informe de la Comisión de Audio para elevar los principios éticos a estándares que tienen en el derecho comparado. Realmente en este país, ¿nos vamos a preocupar de la ética o no nos vamos a preocupar de la ética en serio? Queremos, ¿no es cierto?, que la ética sea homologada y tenga un tratamiento uniforme. Y a propósito de lo que estaban tratando, y no me quiero inmiscuir porque nosotros dijimos en el Colegio de Abogados que vamos a hacer una posición, pero concordamos plenamente con lo que han dicho los diputados. A propósito de la ética, a mí me tocó ir a la Corte Suprema a exponer en un seminario donde fue la Comisión Iberoamericana de Jueces a exponer sobre ética. Y ahí estuvimos plenamente de acuerdo en algunos principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos? El Poder Judicial necesita un código de ética. El Poder Judicial requiere que ese código de ética, en una estructura paritaria,
no jerárquica, tengo un código de ética que se aplique a todos los jueces en todos sus estamentos. Tercero, como estamos hablando de ética, lógicamente que en esa ética, y incluso lo dijo el secretario del Instituto Iberoamericano, podemos integrar a gente preparada en ética. Si que yo como abogado el día de mañana quiero integrar a un profesor de filosofía experto en ética, obvio que va a aportar en un miembro colegiado con distintas visiones y que conduzca a una profundización. ¿De acuerdo? Y además la ética es universal. ¿Y por qué? Porque la Corte Suprema forma parte del Instituto Iberoamericano de Ética Judicial y se aplica ese Código Iberoamericano de Ética Judicial en Chile por un acta de acuerdo de la Corte Suprema, supletoriamente a lo que pueda resolverse por nuestra Corte Suprema. Que erradamente se establezca una mezcla entre lo que es lo disciplinario con lo ético, en el dictamen 16, elaborado por los profesores Atienza y Vigo, que redactaron el Código de Ética Judicial, dijo: no podemos mezclar lo disciplinario con lo ético. Lo ético es propositivo, es preventivo, se resuelve a través de consultas, y por eso que el Instituto Iberoamericano de Ética Judicial, que rige en todo Iberoamericano, nunca ha aplicado una sanción. Sí tiene dictámenes en que resuelven distintos aspectos respecto a la conducta judicial, si los jueces pueden usar o no en las redes sociales, cómo tenemos que aplicar las sanciones disciplinarias, etcétera, etcétera, temas que son muy de actualidad y que están siempre presentes. Pero no se puede mezclar lo disciplinario con la ética. Y eso se encuentra con lo que estaban hablando ustedes sabiamente en las reflexiones previas. Cuando me dicen, oiga, tenemos que cambiar el gobierno judicial, separe la ética de lo disciplinario. Lo disciplinario no le corresponde a la Corte Suprema, le corresponde a un órgano externo dentro de la misma proposición que se ha hecho, de hecho, de ese proyecto de ley. De consecuencia, cada vez que toquen algunos temas, es obvio que van a tener que tener un universo que se relaciona. A propósito, ustedes decían, vamos a ver el tema de los notarios. Yo no es que le quiera venir a vender sopa, sino que a prender luces rojas de lo que nosotros le estamos diciendo. Oiga, vamos a hacer un informe serio, estudiado y propositivo de ese proyecto, que creemos que tiene algunas falencias y descoordinaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la carga de trabajo que tiene el sistema de nombramiento? ¿Vamos a incluir a los notarios? Porque incluyendo a los notarios tenemos que aumentar la planta del sistema de nombramiento al doble. Y en consecuencia, cuando me dicen, oiga, costéeme el sistema de nombramiento, ¿con cuánto? Con nombramientos suplentes, de notarios, de funcionarios del escalafón primario, del escalafón secundario. Ese es un costo que es indimensionable. Y aquí hay tomas de postura respecto de esas posiciones, como para decir, oiga, los notarios no van a estar dentro de este sistema de nombramiento, lo vamos a tratar de colocar dentro del sistema de la alta dirección pública, y a consecuencia respecto del trabajo que hoy hace el ministerio, estamos hablando que hacen la mitad, sacándole los notarios, los conservadores y todos los demás puestos. Ese ejemplo que yo le he puesto, solo dos, no me quiero meter más para no asumir labores en las cuales no hemos sido invitados, pero está todo relacionado. Y en consecuencia, cuando vamos a hablar de ética, tenemos que tener claro cuándo estamos hablando de ética, cuál es el sistema de ética para todos, para los jueces, para los abogados, para los otros profesionales, etcétera, etcétera. Y no puede la ética tener un prestigio en su aplicación si es que no tiene una uniformidad y una efectividad en sus sanciones. Nosotros en el Colegio de Abogados creo que hemos echado 2 abogados o 3 abogados desde que yo soy consejero hace 20 años. O sea, cuando uno coloca una expulsión, no puede decir que no vamos a echar a un abogado. Y cuando lo extrapolamos, ¿no es cierto?, un médico, le quiero poner un ejemplo, ustedes
que están más informados que uno de lo que pasa en la sociedad. Hemos tenido médicos, ¿no es cierto?, que han abusado sexualmente de pacientes que han sido condenados. ¿No le vamos a quitar el título profesional? Tenemos un profesor que es pedófilo, condenado por pedófilo. ¿No le tengo que quitar el título profesional? ¿Y quién va a llevar a cabo los registros de esos antecedentes para controlar la ética? En los abogados lo tenemos, pero en las otras profesiones no las tienen. Entonces acá estamos hablando de, para que sea efectivo, crear un sistema de que eso sea una realidad. Y nosotros nos consideramos muy halagados por la Cámara y lo agradecemos que nos hayan invitado, que nos consideren, que tengan claros esos principios, pero no somos lo único. Y creemos que los otros colegios profesionales también tienen que dar su visión en este tema, porque esa ley le es aplicable. Y lo otro, que como última reflexión, es que en la ética uno tiene que distinguir dos rangos. Uno es el rango preventivo. ¿Quién hizo el código? ¿Quién discutió el código? ¿Quién hace aclaraciones respecto a la normativa? ¿Quién efectúa precisiones, etcétera, etcétera? Ese es un rango preventivo que se hace por la regulación, la interpretación, el diálogo que tienen que tener cada una de las profesiones para hacer un avance. En este tema les quiero poner un solo ejemplo. El otro día escuchaba a Ricardo Baeza, que fue premio de avances tecnológicos en Chile y que trabaja en Silicon Valley, y dijo: el problema más grande que existe respecto a la inteligencia artificial son los límites éticos que hay que ponerle a la inteligencia artificial, porque ahí está el peligro. Si alguien aprieta el botón, por lo menos que sea un hombre y no una máquina, para poder echarle la culpa a alguien y no a una máquina, ¿no es cierto?, de que en definitiva tomó esa clase de decisiones. El mundo cambia. De consecuencia, claramente, en este mundo cambiante, las interpretaciones sobre la ética la tienen que hacer los pares con la evolución que se está produciendo y con los mismos cambios legales que ustedes aprueban y que los profesionales no pueden quedar impávidos, ¿no es cierto?, respecto de la aplicación de esas normas. ¿Cuántas familias tenemos en Chile? Contemos las familias que hay en Chile y si eso requiere modificar los códigos de ética o no en las distintas profesiones. El mundo cambió y esa adaptación necesariamente requiere de reflexiones éticas súper profundas y meditadas. Y lo último que se los puedo hacer como experiencia y que lo conversaba con algunos de los diputados antes de entrar. La reforma que se ha presentado por el gobierno no cabe duda que se tiene que aprobar, pero no es un proyecto del gobierno, este es un proyecto de Estado. Todos los países que han aprobado reformas legales tienen equipos permanentes que se dedican a estudiar reformas que duran en todos los países 8 años, 10 años. Para poner un ejemplo, piensen en la reforma procesal penal, ¿no? En la época de gradualidad se demoró 5 años, modificada en los plazos, y el periodo legislativo, desde la reforma constitucional, la dictación de las leyes orgánicas y todo lo demás, se demoró 5 años más, llevamos 10. O sea, no es que quiera ser pesimista, pero para tener un cambio global, yo creo además de que una reforma, no es que yo he estado involucrado y le doy gracias recordando este asiento de la Cámara de Diputados de hace muchos años más, yo creo que una reforma del Poder Judicial sin una reforma procesal civil y sin una reforma contenciosa administrativa carece de sentido. Y en consecuencia, cuando hagamos un cronograma completo para hacer un proyecto de Estado y asumir los compromisos de Estado, porque la reforma procesal civil está paralizada porque el Estado, para no sumar a varios gobiernos de distintas ideologías en la balanza, está paralizado porque el gobierno de turno no ha querido destinar los recursos para llevar a cabo la reforma procesal civil, y hay que sincerar las cosas. Por eso no es que se ha aprobado. Por eso es que fue paralizada en el Senado hasta el día de hoy. Ya han pasado muchos gobiernos, no un gobierno, muchos gobiernos con esa reforma paralizada.
Y en consecuencia, la independencia externa e interna del Poder Judicial es para aplicar la ley. Y nuestro país, está violando los fallos de la Corte Interamericana desde hace mucho tiempo, porque nuestra justicia civil no es pronta y efectiva. En la práctica se está transformando en una denegación de justicia y ya tenemos 2 fallos que han condenado al gobierno de Chile por el retardo en la administración de justicia en esta materia. Y en consecuencia yo creo que el que esta Cámara de Diputados establezca un cronograma para llevar a cabo las reformas del sistema judicial en los aspectos orgánicos y procedimentales importa una defensa de lo que tiene que hacer Chile en los próximos años para que se consagre el sistema de justicia y para que en este país le demos alguna vez la importancia que la ética requiere. Creo que la falta de una ética efectiva en este país es parte de los problemas que estamos viviendo, y yo les puedo decir con un hálito de esperanza que para la gente joven es de mucho interés estudiar ética. Yo tengo el miércoles una exposición en el patio de la Facultad de Derecho en un congreso organizado por los alumnos para exponer sobre la ética del sistema judicial. De consecuencia, en este país que discutamos de ética y que planteemos los temas éticos entre todos, porque aquí no hay un problema de militancia, si la ética no tiene un color político, la ética tiene una cultura cívica a la cual todos nosotros nos tenemos que hacer cargo. Así que le agradezco al señor presidente diputado por la invitación. Muchas gracias al profesor Cristian Maturana, profesor de Derecho Procesal y consejero del Colegio de Abogados. También señalar que el Colegio de Abogados nos va a acompañar seguramente en otra sesión, porque hoy día se están refiriendo a un área del proyecto. Todavía quedan otras materias que también los vamos a invitar para que podamos conocer su opinión con más detalle respecto a la propuesta del sistema de nombramiento. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que nada agradecer la presencia de nuestros invitados del Colegio de Abogados representado aquí por su consejero y su presidente. A ver, tengo 2 dudas bien puntuales. En primer lugar, me gustaría entender bien este planteamiento que se hace, corríjanme si lo entendí mal, pero es que el control ético y disciplinario de los colegios profesionales se extienda a todos quienes ejercen esa profesión y no solo los colegiados. ¿Entiendo bien? Ya. En ese caso me gustaría saber, en la opinión de ustedes, cómo se distingue eso de la colegiatura obligatoria. ¿Ya? Y en segundo lugar, plantear que me parece bastante interesante el énfasis y la distinción que hizo el profesor en cuanto a la distinción entre ética y control disciplinario, el control ético y el disciplinario. Y me gustaría saber bien también la posición que pudiese tener el colegio. El control disciplinario específicamente de quienes ejercen la judicatura, de los jueces, ministros de corte, es una cuestión particularmente peliaguda. Planteaba recién el profesor la importancia de que el control ético sea ejercido por los pares. Nosotros tenemos una experiencia con eso aquí en la Cámara de Diputados. Sí, y en general hay una visión bastante crítica. Hemos tenido muchos problemas con la Comisión de Ética porque termina siendo una instancia más bien política, más que de control verdaderamente de lo ético que ocurre dentro de la sala. Personalmente yo tuve una experiencia donde unos diputados de otro partido político se nos acercaron a increparnos hasta hace 2 años en frente a nuestros pupitres, y todo eso terminó en nada porque las lealtades políticas simplemente pesaron más. Y hay muchos casos similares. Entonces, extrapolado de eso, que obviamente tiene una naturaleza distinta, pero extrapolado de eso lo que ocurre en los tribunales de justicia. ¿Cómo uno, en ese esquema de control ético o disciplinario por los pares, cómo uno evita que las cosas se resuelvan en buen chileno a lo compadre?
Eso yo creo que es una inquietud y nos gustaría saber en su experiencia qué otros mecanismos se han probado en el derecho comparado que resuelvan eficazmente eso para que el control efectivamente ocurra y no sea una cosa de que entre amigos nos arreglamos y en el camino se estiva la carga, porque en realidad lo que buscamos es que situaciones como las que se han producido y que han estallado en las últimas semanas no sigan ocurriendo en el fondo, y que haya mecanismos en nuestro país donde nos pongamos de cierta forma los pantalones largos como país, entendamos que tenemos que subir un poquito la vara, tenemos que controlar bien las cosas que pasan especialmente dentro de los poderes del Estado, porque si no aquí se nos arranca todo y terminamos con problemas mucho más gruesos de los que se pueden resolver con un solo proyecto de ley y una tramitación más o menos rápida, como para dar cuenta de que se está solucionando algo. Son problemas bien gruesos y requieren entrar muy en profundidad. Muchas gracias. Bien, diputado Benavente, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Agradecer la presencia del Colegio de Abogados. A ver, yo un poco lo que decía el diputado Sánchez me hace sentido en relación a la colegiatura obligatoria. No sé si la ley cambió, pero hoy día, por lo menos lo que yo me acuerdo, no había limitaciones para constituir una segunda o tercera o cuarta asociación gremial. Incluso el Colegio de Abogados tuvo una experiencia hace mucho tiempo, que un colegio de abogados paralelo, también. Me acuerdo yo de este colegio de abogados paralelo, que el presidente era un señor que había sido dirigente del tenis antes, algo así, ¿o no? Creo que sí. Entonces, ahí se desvirtúa un poco lo que estamos hablando. Por otro lado, la colegiatura obligatoria también tiene algunos temas que hay que revisar, porque también hasta dónde llega la libertad de alguien que en su profesión para ejercerla y que tenga que estar obligado a estar adscrito a un organismo. También es un tema que hay que verlo bien, digamos, eso. Y en segundo lugar, me quedó también dando vuelta cómo se habló de que una cosa es lo ético, y está bien, distinto a lo disciplinario. O sea, habrían dos organismos, los que ustedes tienen en mente, digamos. Uno, el encargado de una u otra manera de redactar este código ético y formular recomendaciones, pero otro encargado de sancionarlo. Me parece que entendí eso. Esa es la duda que me quedó, solamente eso. Gracias. Bien, ¿alguna otra consulta, intervención? Diputado Longton. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los profesores, también al Colegio de Abogados. Yo tengo un par de preguntas que tienen indirectamente que ver con el proyecto de ley. Primero, ¿qué ocurre, que tiene que ver obviamente con temas de ética, o eventualmente con temas de ética? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la Academia Judicial respecto a aquellos profesores que forman jueces y que el día de mañana litigan ante esos jueces? Es decir, ¿debería haber una inhabilidad ahí? Lo pongo a modo de pregunta, ¿no? Porque se generan muchas veces relaciones muy cercanas que eventualmente pueden producir algún tipo de cercanía que el día de mañana puede influir quizás en alguna decisión judicial. Y lo otro que tiene que ver con los informes en derecho que muchas veces se realizan incluso desde servicios públicos, pero informes de derecho que buscan muchas veces otra finalidad, porque son, ¿verdad?, cosas que son bastante obvias, o bien que buscan beneficiar quizás a determinados abogados de la plaza, o bien cercanos a quien le manda hacer esos informes. ¿Hay un control respecto a eso? En el Código Orgánico de Tribunales creo que hay algo que tiene que ver con la Corte de Apelaciones para poder remitir esto. Estoy tratando de hacer memoria, pero ¿hay control respecto a eso? ¿Denuncias? ¿Cómo podemos detectar ese tipo de cosas, ser más eficientes? Usted, profesor, ponía el ejemplo de la Cámara de Diputados. Yo comparto el fondo de lo que usted dice. Quizás no es el mejor ejemplo el de la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados lo que ha ocurrido es que se politizan finalmente las denuncias por faltas a la ética, y finalmente se termina perdiendo la objetividad y la imparcialidad. Antiguamente la Comisión de Ética cumplía una función bien fundamental en la Cámara de Diputados y funcionaba bastante bien. La polarización ha ido perdiendo ha ido mermando aquella objetividad e imparcialidad. Entonces, la pregunta quizás va en la misma línea. ¿No está el riesgo de que esto ocurra también respecto a que ellos aplican sanciones eventualmente por faltas a la ética,
que muchas veces los bandos terminan socavando aquella imparcialidad propia de aquellos que integran estas comisiones. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Le ofrezco la palabra entonces al señor presidente. Quiero que nos dividamos en la respuesta. Voy a partir por lo de la colegiatura obligatoria, que ha sido lo que más ha preocupado. Dentro del proyecto que nosotros hemos presentado, no nos referimos a la colegiatura obligatoria porque sabemos que ese es un tema tremendamente opinable. Lo que señalamos, y es lo que ha dicho el profesor Maturana, es que el control ético de las profesiones debe estar a cargo de los pares y no a cargo de los tribunales, por lo que señalé en nuestra exposición. Ahora, que eso requiera o no una colegiatura obligatoria, creemos que no. Ahora, en la medida que subsista lo que hay hoy día, que no hay un solo colegio profesional, el problema de la colegiatura obligatoria también disminuye bastante, porque sería estar adscrito a un colegio, pero no a un solo colegio, que es lo que entendí yo que el diputado Benavente le estimaba que podía ser una restricción para ejercer una profesión finalmente, porque hay que estar, inscrito ahí y puede por razones extra profesionales ser despedido de aquello. Creemos entonces que el problema va por ahí, pero de que el control ético no esté a manos de los pares no es bueno. En segundo lugar, quiero hacer una distinción y que creo que va a contestar lo que ha sido la preocupación de todos, la diferencia entre comisiones éticas y tribunales éticos. El colegio tiene tribunales éticos y lo que establece la Constitución hoy día y que proponemos no lo altera, es que la jurisdicción ética le corresponde a tribunales éticos de los colegios. Nuestro colegio de abogados tiene un tribunal ético y llevo meses desde que se destapó el caso Audios explicándole a medio mundo que el consejo del colegio no puede despedir a un abogado porque eso solo lo puede hacer el tribunal ético. Y eso emana de la Constitución, por eso es que reformamos hace años nuestro estatuto, porque las resoluciones de estos entes éticos, porque no tengo por qué llamarlos tribunales, son apelables a la Corte de Apelaciones respectiva. Entonces tiene que ser un tribunal. Y por lo tanto, y el profesor Maturana va a ampliar eso porque él es uno de los que ha distinguido claramente las comisiones que dan normas y los tribunales que son los que tienen que sancionar. Eso es un tema que es muy importante distinguir. Y por último, lo que señalaba el diputado Longton acerca de las eventuales inhabilidades que generaría el que hubiere profesores que hagan clases en la Academia Judicial o la influencia que pudieran tener autores de informes en derecho. Bueno, esas son las materias que tienen que regular los códigos de ética, precisamente. Yo diría que nuestro código de ética contempla normas sobre conflictos de interés y conflictos de funciones que son perfectamente aplicables en casos como ese. Por ejemplo, no el de la Academia Judicial, eso yo creo que a nadie se le ocurrió, pero por ejemplo, que sería un ejemplo más grave, el abogado que haya ejercido como abogado integrante de un tribunal tiene una inhabilidad de 2 años para actuar ante ese tribunal. O sea, es una materia que queda regulada en los códigos de ética y que puede ser bien solucionada. Y bueno, en la medida que vayan apareciendo nuevos problemas, y esa es la ventaja de que el código de ética lo dicte una asociación y no que sea en materia de ley, se puede ir adaptando con normas deontológicas de carácter amplio, de modo muchísimo más sencillo que lo que es un proyecto de ley. Cristian, en lo que me faltó. Bien, le ofrezco la palabra entonces. Profesor, le ofrezco la palabra. Prenda su micrófono. Ya, muchas profesor gracias. Maturana. Mira, para estructurar un sistema ético es súper importante tener claro la labor de prevención que tiene que tener una comisión ética. Y lo ideal es que esos dictámenes, que son anónimos, se hagan antes del conflicto, no después del conflicto. Entonces, si ustedes me dicen, oiga, háganos una sugerencia, yo le diría, oiga, hagan dictámenes de casos que han acordado y que rijan a futuro, independientemente de quién sea, para que establezca cuál es la prevención que el día de mañana tiene que aplicarse por quien tiene que conocer del reclamo ético. Ahora, en lo que fue el Colegio de Abogados, en toda esta estructura, y que a mí me tocó participar con don Pedro Pablo, que no lo mencionó, en la redacción del reglamento de reclamo, y que te conforma el funcionamiento, te dice, mira, el Colegio de Abogados
y ustedes pueden hacer un símil como quieran, aplicándolo ustedes. El colegio de abogados tiene un consejo, que es como el cuerpo colegiado, la sala ustedes, ¿no es cierto? Y que a través de ese consejo te aprueban, ¿no es cierto?, lo que es el código de ética, y se van a su opinión los dictámenes sobre determinadas materias que se tienen que aprobar. Esas, si uno tuviera que decir hoy, son normas reglamentarias que te rigen hacia futuro, para guiar el actuar de la gente. Ponte tú en una charla que fui con los jueces del Instituto Iberoamericano del Poder Judicial, decían, oye, la gracia que tienen también estos consejos es que se abren a la comunidad. Entonces yo puedo hacerle una consulta sin ser abogado para decir, oiga, los abogados pueden hacer tal cosa, los abogados cómo tienen que administrar las platas que le pasa a la gente con motivo de su negocio. Y en consecuencia no es don fulano de tal, es una buena práctica en general. Entonces eso te va precaviendo y haciendo que exista una preocupación respecto a las situaciones que pueden ir cambiando o mutando. Y en consecuencia ahí hay un órgano súper claro que no aplica sanciones y que te fija criterios normativos generales o consultas particulares hacia futuro. Pero también se creó, ¿no es cierto?, un órgano investigador, que eso es importante tener presente para la eficacia de la ética, porque tú no le puedes decir a una gente que fue afectada por una labor de un abogado por falta de ética, que va a tener que pagar otro abogado para hacer una denuncia ética de su bolsillo para que se resuelva su reclamo ético. O sea, se supone que los que tenemos que querer la ética somos los que ejercemos la profesión, no el cliente que ya está afectado. Por eso que nosotros en el Colegio de Abogados tenemos abierto un sistema o canal de denuncias de la gente y un fiscal que investiga. Y él es el que, en conjunto con la persona afectada, si quiere colocar un abogado, y con el instructor del colegio, lleva a cabo una investigación, y si hay metido de cargos, se hace un juicio oral. Y en ese juicio oral, dependiendo de la gravedad de la falta, interviene un consejero y 2 abogados que se seleccionan cada 2 años, que se sortean e integran el tribunal. Y si la falta es muy grave, 2 consejeros y 3 abogados. De consecuencia, siempre hay una mayoría de abogados, no de consejeros. Y lo que a ti te preocupa es, en cuanto a si estamos entre compadres, usando tu dicho, es que no estamos entre compadres, porque cualquiera que sea la decisión, se va a la Corte de Apelaciones. Si en el juicio oral no se aplica la sanción, o se aplica una sanción que puede parecer una persecución hacia un determinado profesional, siempre queda abierto el reclamo ante la Corte de Apelaciones. Nuestra experiencia es que que no hayan revocado fallo, yo no me acuerdo que no hayan revocado algún fallo. Que hayan cambiado el grado de la sanción, te diría que son la minoría, no más de 2 o 3, pero todos los otros fallos, poco. No, pues imagínate que nosotros tenemos 1000 colegiados al día y fallos debemos tener con suerte 10 o 15 en el año. Entonces, exactamente. Ahora, ojo que eso es mucho comparado con los que van a los juzgados civiles, porque la gran mayoría de los asuntos que conoce el colegio parten de oficio. Y con esto termino, que es lo último. Siempre van a tener problemas con las comisiones de ética en las épocas de conflicto. La historia de nuestro país lo demuestra, si por algo que generaron asociaciones gremiales y no que terminaron con colegios obligatorios. Pero no hay que confundir. Yo no mencioné nunca la colegiatura obligatoria. Fui muy cuidadoso de nombrar nunca la colegiatura obligatoria. ¿Por qué? Porque el código no se modifica en las organizaciones gremiales, siguen vigentes. Lo que hay que distinguir es quién ejerce el control ético para aplicar las sanciones y otros que tú quieras pertenecer a la asociación gremial o no. A ti no te pueden decir no va a ejercer de abogado
porque no pertenece a la asociación gremial. Usted no está obligado a pertenecer a ninguna asociación gremial, pero usted tiene que decirme que va a tener un sistema ético unitario y uniforme, no el que usted quiere elegir, pues la asociación que me crea al lado. Y yo me decía, hay fórmulas distintas. Una vez que yo te digo, solucionemos esto por la fácil y creemos la colegiatura obligatoria. Otra, oye, pensemos en órganos jurisdiccionales integrados por profesionales y que funcionen. Nosotros le podemos prestar en el colegio, obviamente bajo la organización que tenemos, que funcionen con un menor costo para el Estado y con una capacidad de administración de años en el funcionamiento del sistema, que lo tienen otros colegios. El colegio médico lo tiene, incluso es más, ahora con la desarrollo de las comunicaciones y los juicios online, muchos de los juicios se hacen online en los colegios profesionales a nivel nacional. No sé si con eso... Sí, muy bien. Muchas gracias, profesor Maturana, consejero del colegio, y también a don Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados. Qué duda cabe que este tema, a propósito de la mención que hace en el proyecto, la página 10 del comparado, que hace mención a todos los colegios profesionales, que es lo que se señalaba, abre un debate interpretable e interminable que entonces yo creo que al Ejecutivo le ha quedado muy clara la exposición. Aquí está la subsecretaria, no sé si usted quiere señalar algo, pero vamos general, subsecretaria. ¿Sí? Ya, gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, o sea, también entiendo que es una inquietud también de los otros parlamentarios también. Y tal como dijo el señor ministro, es bueno esta etapa, digamos, de discusión en general, justamente para recoger los puntos de vista y ver cuál va a ser la mejor conducción del proyecto de ley en torno a sus capítulos principales. Bien, muchas gracias, subsecretaria. Sí, diputado Leiva, todavía nos quedan unos minutos. Muy bien, presidente, pues tuve que ausentarme lamentablemente por un tema personal. Nada grave. Lo vamos a llevar a la comisión de ética. Sí. Oye, yo primero que todo quiero agradecer a los invitados y además para todos quienes estudiamos muchas veces del profesor Maturana. Es un honor compartir esta mesa porque en derecho procesal es una voz no solo autorizada, pero también plantearle al Ejecutivo esas aprehensiones. No solo lo que viene a plantear la Asociación Nacional de Funcionarios del Poder Judicial, que es muy legítimo, por cierto, pero son materias, al igual que el tema ético, son materias del todo amplísimas y poder converger. Me permito hacer presente en un año electoral, pues estamos acostumbrados a legislar en coyuntura y en urgencia, que es lo que nos sucede hoy día con el tema de los nombramientos. Pero a partir de eso, que ya es complejo en sí, tratar de abordar estas otras materias, que además dicen relación con garantías fundamentales como el derecho de asociación, yo creo que si no acotamos estas materias específicas al sexto transitorio del proyecto de ley que ustedes quieren presentar, creo que va a ser de muy difícil tramitación y creo yo que no va a llegar a buen puerto, va a dilatarse mucho. Yo creo que hay que acotarlo, a veces por tratar de hacerlo todo no se logra nada. Nos pasó con el Código Penal, estuvimos un año tramitando la parte general y ahí estamos con el famoso Código Penal. Llevamos más de esta comisión, llevo casi 2 años tramitando y todavía no avanzamos, entonces lo mismo con la reforma procesal civil, lo contencioso administrativo, que son problemáticas que están más que vigentes, pero yo creo que este proyecto es más ambicioso de lo que originalmente se presenta, así que esperamos que el Ejecutivo tome debida cuenta de eso para poder agotarlo. Y el exministro Cordero planteaba, y entiendo el ministro Jaro también, que esto quiere sacarlo antes del mes de febrero, y eso es del todo imposible con el articulado que presentan hoy día. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Solamente señalar que le pedimos ahí al gobierno que tome en cuenta estas observaciones y agradecer, por supuesto, al Colegio de Abogados por la presentación que han hecho hoy día. También a la asociación ANEJUD, que también nos hizo entrega de sus sugerencias. Solamente mencionar, agradecer también la presentación de doña Karin Mendoza, que lo tuvimos vía telemática. Y respecto al Código Penal que señalaba recién el diputado Leiva, y aprovecho de señalárselo a la señora subsecretaria,
en la mañana tuve una reunión también con el ministro de Justicia donde abordamos varios temas, entre ellos el tema del Código Penal. Y nosotros tomamos un acuerdo porque en algún minuto efectivamente ir discutiendo artículo por artículo de un código tan importante no es serio. Por lo tanto, acordamos que esto sea derivado a nuestros asesores y entiendo que nuestros asesores ya tienen cierto acuerdo de temas que donde no hay mayor discusión. Entonces, estamos viendo la posibilidad de que eso pueda ser en algún minuto presentado y eventualmente aprobado porque no tiene mayores discrepancias en la comisión. Pero hay temas de fondo que son más complejos y que van a requerir más tiempo y evidentemente vamos a extender el plazo de discusión en esta mesa de trabajo que se está realizando con nuestros asesores y le pedí yo al ministro que pueda integrar académicos para que puedan aportar en la discusión de este código, porque yo reitero, traer la discusión artículo por artículo del Código Penal en la comisión no parece muy serio si queremos realmente sacar algo que trascienda en el tiempo. Bien, muchas gracias a nuestros invitados, gracias a su secretaria por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.